Ortiz viene desde Sevilla, buenas noches, y el otro testigo, José Martínez Berlanga, viene de Cataluña, concretamente de Barcelona. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría preguntarte, Mari Carmen, ¿cómo fue aquella experiencia que parece ser, por lo que me has contado, que todo el pueblo lo vio y vosotros no lo visteis porque estabas ausente de tu pueblo aquella tarde? Bueno, empecemos porque nosotros salimos de viaje a hacer unas compras a Sevilla. A Sevilla. Y bueno, pues esto pasó durante todo el día, hubo casos que fueron pasando, gente que murmuraciones de que cosas que habían pasado en la sierra y tal. Y nosotros cuando llegamos a casa de las compras, entonces nos comentaron en mi casa, mi madre, que bueno, que nos habíamos ido en un día muy especial porque era, claro, era el día en que había habido cosas extrañas y que bueno, que era algo que era digno de ver, ¿no? Y tú decidida, y cogiste nosotros, tu claro, marido, tus hermanas... No pensamos, digo, bueno, esto, si hay algo hay que verlo, ¿no? Y cogimos el coche, mi marido, mis hermanas y yo, y nos fuimos para donde nos indicaban a nosotros que donde había pasado. En la ¿no? zona, ¿no? Bueno, nos fuimos hacia allá y, claro, llegamos a aquel sitio y no vimos nada. Bueno, dijimos, va, pues habrá pasado y marchamos y se acabó, se quedó como... Pero al darnos la vuelta y montarnos en el coche, mi hermana Guadalupe fue la última en montarse y entonces ella fue la que vio que empezó a salir por detrás de la sierra una luz muy potente. Entonces dijo a mi marido, para que, oye, se está saliendo una cosa muy extraña aquí. Perdón, en aquellos momentos Sí. estaba anocheciendo, con lo cual el sol Sí, claro, se el iba sol por se un estaba lado marchando y por por el otro lado parece ser que opuesto, salía claro, otro sol. y lo que estaba, aparentemente estaba saliendo era otro sol y era imposible, ¿no? Y entonces, claro, te hacías un lío. Entonces nosotras nos bajamos del coche, mis hermanas y yo, y mi marido cogió el coche y se desplazó un poco hacia el pueblo, ¿no? Porque ahí 2 kilómetros así, a buscar más personas, porque claro, si lo habían visto, no lo habían visto, pero él quería que participaran de lo que estábamos viendo nosotros. Y tú te quedaste con tus hermanas Nos solas. quedamos las 3 solas. Entonces lo que hicimos fue acercarnos hacia aquella luz, que una vez que nos íbamos acercando, entonces aquello fue haciéndose la forma de... Entonces no sé cómo explicarlo, porque claro... Aquello que era una... ¿Tú viste que aquello era una nave o te pareció un vehículo, un pequeño avión? Hombre, ahora sé que es una nave. ¿Qué apariencia entonces, tenía? La apariencia podía ser de un vehículo, pero bastante más alto, o sea, lo que es la cúpula más alta, y era una cosa que era así, entonces... ¿De apariencia, perdón, apariencia metálica? Metálica, sí, era plateada. Sí. Entonces se abrió una puerta, aquello empezó en pequeño, ¿no? Y a medida que se iba pasando los segundos se hizo más grande. Se dilataba. Se dilataba, ¿no? Y entonces se aposentaron unas patas, salieron 4 patas del aparato, y se abrió una puerta en la parte central con unas escalerillas con luces blancas. Como si fuera la escalería de un avión, Sí, mal sí, comparado. más o menos Sí, igual. sí. Y entonces bajaron 3 señores, porque claro, la apariencia era de señores. ¿Cómo eran aquellos seres que bajaron? La apariencia era totalmente humana, ¿no? Podían ser más altos de lo normal, ¿no? Podían medir 2 metros, puede ser que lo midieran, porque claro, la distancia era... ¿Llevaban la cara descubierta? No, la cara la llevaban tapada con un casco, e iban con un mono negro, cerrados hasta arriba, no se les veía absolutamente nada, pero vamos, su apariencia era totalmente humana, pues llevan 2 piernas, 2 brazos y además era una ¿Y ellos cómo reaccionaron al veros allí delante, que Bueno, vosotros pues, estabais quietas? Ellos en un principio se nos quedaron mirando de frente y nosotros lo que hacíamos es que también los observábamos y con cierto recelo, ¿no? Porque no sabíamos qué era aquello. Y hubo un momento en que uno de ellos nos hizo así con las manos para que... Como invitándoos a subir a la nave. acercarnos, ¿no? Pero claro, a nosotros nos daba miedo porque es una cosa que no se conocía, era en el año 75 y esto era una cosa que no estaba divulgada y nosotros no teníamos mucha idea de lo que podía ser aquello y yo también pensaba en lo que dejaba detrás, sobre todo mi familia, ¿no? Y entonces nada, que nos fuimos acercando hasta que pensamos nosotros que no nos podrían coger, ¿no? Y bueno, ellos estuvieron todo el rato, entre ellos hablaban. ¿Cómo andaban? ¿Cómo se movían? Los movimientos eran de levitación. Lentos. Sí, sí, muy lentos, como si fuera un astronauta cuando pisaron la Luna, sus movimientos eran así. Entonces, Y perdona, te quería ¿sí? preguntar, ¿ellos tiraban algo o intentaban coger algo, llevarse algo? Había momentos en que se agachaban, como si estuvieran cogiendo algún objeto o estuvieran cogiendo algo. O tierra, ¿no? o... Sí, sí, puede ser que estuvieran buscando alguna cosa. Entonces, en un momento, uno de los señores o seres, o como se les quiera llamar, se dio media vuelta, se puso así, completo, y se metió por una de las ventanas. O sea, como entrando de, sí, de entrando costado. en el aire, sí, o sea, totalmente elevado. Se metió y desapareció. Pero luego volvió a salir, otra vez volvió a salir, dio la vuelta y había otra ventanilla y también salió, volvió a salir
siguieron hablando O entre sea, eso ellos. duró bastante tiempo. Sí, sí, fue bastante, no puedo decir el tiempo, pero claro, en esos momentos no te pones a pensar el tiempo que, pero yo creo que sí, porque para ver todas estas cosas tuvo Y te que quiero pasar un preguntar, tiempo. aquel tiempo que permaneció allí la nave y aquellos seres por allí, ¿notasteis algo como olor, no sé, olor, una Más que sensación olor, de algo especial, más que olor, aparte de lo que yo estabais diría, viendo? una atmósfera especial, ¿no? La atmósfera especial, Sí, como de... algo de relajamiento, de paz, de... no sé, era algo especial. Porque Ruido no hicieron para ninguno mí al era llegar. como un zumbido. No, no, Sí. el ruido ninguno. Ninguno. O sea, si no hubiera sido porque sale aquella especie de sol, no nos damos cuenta absolutamente de que allí se iba a poner algo. O sea, que fue más que nada lo que nos llamó la atención fue la puesta de sol y luego después, claro, al acercarnos... ¿Y en eso ya vino tu esposo otra vez? Sí, entonces él vino con mis suegros, unos tíos y vinieron un montón de... Parece, según tengo entendido por ti y por tus hermanas, que él intentó amenazarles hasta con un arma, porque en aquellos momentos él llevaba un arma. Entonces era así, funcionario y llevaba siempre el arma. Entonces en aquel momento él sobrepasó la sierra donde ellos estaban, que curiosamente pasó justo por el lado y no vio nada. Es que es un fenómeno muy extraño porque yo pensaba que él al acercarse se iba a topar con ellos. Lo que pasó es que ni él, ni mi hermano, ni mi suegro en ningún momento les vieron. Y pasaron la sierra aquella y justo debajo de la sierra, en la vaguada, había otros señores, otros seres, que estaban haciendo más o menos lo que estaban delante, ¿no? Estaban cogiendo como si estuvieran cogiendo piedras algo, o arena. La indumentaria era igual, por esto después ¿Y a esos lo señores hablamos. es a los que amenazó tu esposo? Más o menos, no es que le sacaran, pero vamos, sí, un poquito se puso él a la defensiva, ¿no? ¿Y ellos cómo reaccionaron? Ellos, según él me dijo después, no reaccionaron mal, o sea, si hubieran querido ser agresivos, en ese momento lo hubieran, no sé, los adelantos de ellos supongo que lo hubieran desintegrado o yo qué sé, lo hubieran hecho alguna cosa extraña, ¿no? Pero vamos, que la experiencia fue que eso, que ellos volvieron, nosotros vimos mientras tanto que aquel aparato fue cogiendo, empequeñeciéndose y a la vez... Se redujo. Sí, se fue reduciendo y a la vez que se reducía por los laterales salieron dos naves pequeñas y se hicieron a una altura así, se hicieron en una nube gris, se desaparecieron por completo, las tres. sí, una detrás de la otra. Ahora quiero que de control nos pongan una filmación que tenemos muy importante para este programa, cedidas, garantizadas por expertos de la NASA. En esas filmaciones vais a ver un ser extraterrestre, un ser que surgió del interior de una nave que cayó concretamente en Nuevo México, en un desierto de Nuevo México. Se abrió el interior de la nave y dentro había el testimonio, las fotos que ahora vamos a ver y que todos vais a poder contemplar. Esta es la imagen de ese ser humanoide, como veis, pero con unos rasgos muy especiales. Unos rasgos, efectivamente, que coinciden con esa llamada que hemos tenido antes en el programa, de ojos en forma de almendra, rasgados, grandes, un cuerpo débil, menudo, vestido con una especie de mono, y como todos podéis comprobar, desde luego es una figura humanoide, pero no nos puede figurar la imagen de ningún ser que se nos asemeje a ninguna raza conocida de la Tierra. Con estas imágenes creo que queda demostrado quizá el testimonio de algunas de esas personas que han visto seres parecidos a este. Creo que hay una llamada, me están haciendo señal que hay una llamada de control que quiere entrar en directo en antena. Entonces vamos a dar paso a esa llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Paloma. Hola Paloma, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues mi experiencia ha sido el mes pasado. Sí, recientemente, el mes pasado. Sí, creo que fue el 16 era sábado el 16. ¿Dónde estabas? Pues yo vivo en Segovia y venía de Madrid por el puerto de Navacerrada. Entonces, ya por la parte de Segovia, pasado la bola del mundo, pues estaba bajando lo que se llaman las 7 revueltas. Sí. Entonces, Perdón, ¿qué hora era, Paloma? Pues serían las 11 menos 5 o 11 menos 10 de la noche. De la noche. Sí. Venía sola en el coche y entonces, pues nada, en una de las curvas torcí un poco la cabeza, vamos, de esto que estás mirando así. ¿Te pareció ver algún reflejo? Me pareció, vamos, vi 2 luces verdes y 2 blancas y bueno, pues me llamó la atención y entonces lo estuve mirando, lo que pasa que con los árboles pues unas veces lo veía y otras no. Entonces intenté buscar algún sitio a la derecha para meter el coche y pararme y verlo mejor
pero ya me pilló más abajo, o sea, ya había terminado de pasar las curvas estas, y ya me metí a la derecha, aparqué el coche, paré, y salí, no salí, miré por la ventana. ¿Y te bajaste del coche? No, todavía no, y entonces no vi nada, no vi ni luces verdes ni nada. Bueno, pues volví otra vez a arrancar el coche, seguí, pensé que era el reflejo de las luces de dentro del coche, en el cristal, y seguí para abajo, y entonces ya, otra vez que miré, pues ya vi ya 4 luces blancas, esta vez eran blancas, y entonces pues me paré en medio de la carretera. ¿Y las luces, perdona, las luces, Paloma, en qué posición estaban puestas? ¿Te parecía, por ejemplo, la trasera de un coche? No, vamos, es que un coche a esa altura no puede ser, o sea que no, imposible. O sea, estaban elevadas. Sí, estaban elevadas, y aparte había 2, donde había visto las verdes, eran horizontales, y la distancia entre ellas era mucho mayor que las verticales. ¿Durante qué tiempo más o menos percibiste aquellas luces? ¿Desaparecieron en un tiempo breve? Bueno, yo me bajé del coche porque sentí un impulso tremendo de bajarme del coche. Yo soy muy miedosa para todas las cosas, vamos, en medio decisión? de la sierra. Sí, fue una cosa que me salió, fue lo que más me llamó la atención. Y entonces pues me bajé y estuve viéndolos pues como durante 2 o 3 minutos. Me dio tiempo a ver si realmente podía ser un avión, podía ser un helicóptero, no se oía ningún ruido. Estuve mirando si podía ser algún reflejo de las luces de la bola del mundo. En fin, vamos, me dio tiempo a ver perfectamente lo que era. Y entonces no podía ser ningún reflejo de esos porque la altura que llevaba, vamos, de hecho se metió entre los árboles, y un reflejo quedaría mucho más arriba. Pues muchas gracias. Gracias, Paloma, por tu testimonio. Y pasamos a nuestro segundo invitado, José Martínez Berlanga, que viene desde Barcelona. Que tú tuviste una experiencia muy curiosa. Tú ibas en una furgoneta. Exactamente. Y en esa furgoneta recorriste un espacio de kilómetros, 50 kilómetros casi vertiginosamente, o sea, seguido por una luz. Cuéntanos cómo fue. Bueno, yo iba a San Ginés de Vilasar, casa de mis suegros, y a la entrada del pueblo vi una luz verde azulada, una cosa, un tamaño así, unos 20 centímetros, con una cola el doble de larga. Como si fuera la estrella de los Magos de Oriente. Sí, una estrella, una cosa así, pasó. Entonces, fuimos a la cena a casa de mis suegros. Normalmente tenemos por costumbre salir de casa de mis suegros allá a las 10:15, que es en San Ginés de Vilasar, y entonces me voy a Tordera, que hay 50 kilómetros. Al salir de casa de mis suegros vi detrás de las montañas, por la parte de Mataró, como si fuera un reflector que barría el cielo, del mismo color, un verde azuleado. Iba barriendo el cielo, no le hicimos caso. Llegué a Tordera, hice el recorrido normal, sin notar nada de nada. Todo fue llegar a Tordera, que yo, y con mirar la hora, me extrañó mucho el que hubiera hecho 50 kilómetros en un cuarto de hora. ¿Y tú notabas una velocidad normal? No, normal, sí, normal. Normal, como siempre. En esa furgoneta iban varias personas de tu familia. Sí, íbamos 6 en total. De los 6, nadie se apercibió que aquel vehículo iba más deprisa de lo normal, porque no iba más deprisa. No. Esa experiencia se repitió después. Después se repitió 3 semanas seguidas, pero sin ver, digamos, la estrella. Veías simplemente la luz. La luz. Y entonces sí que comprobé el reloj. Y exactamente, hacía 50 kilómetros en un cuarto de hora. Con una camioneta a 80, 85, trozos a 70, porque cuando se pasa un pueblo pues hay que bajar de velocidad. Normal. Y así pues lo hice 3 semanas seguidas comprobando el reloj. 50 kilómetros en un cuarto de hora. Y ninguno notó nada en particular. Ni que el paisaje pasaba más deprisa, ni que se amontonaban quizá un pueblo antes que otro, nada. No, o sea, nada, normal, como lo que voy la velocidad pues normal de siempre. Que normalmente ese recorrido siempre tardo de 45 a 55 minutos. Hay una cosa curiosa que quiero aclarar contigo, porque ¿sí? Ha habido testimonio de personas que han tenido una experiencia similar a la tuya, con vehículos que si llevaban una cinta, un cassette, ante la presencia de esa energía, de esas naves o de esas presencias extraterrestres, las cassettes se han borrado. Exactamente, sí. Y yo sé que tú tienes un negocio que te dedicas precisamente a vender cassettes y discos, y llevabas en tu furgoneta un montón. En mi furgoneta llevaría aproximadamente como unos 2000 cassettes. No se borró ni uno. Bueno, mientras pensamos qué pasó, vamos a dar paso a otra llamada. Por favor. Sí, buenas noches. Hola, Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches. Te felicito por tu precioso programa.
por Muchas la toma de gracias. conciencia que se está haciendo a través de la televisión. Muchas gracias. Muy bien. Cuéntame tu experiencia. Bueno, soy José Luis. Mira, fue una experiencia hace cuestión de 3 años, Sí. en finales de verano del 89 en Sevilla. Y fue una experiencia que yo creo que fue partícipe la provincia prácticamente entera, ¿no? O sea que lo Porque vio mucha gente. Sí, fue, bueno, incluso en el periódico y todo salió, ¿no? Pero tú qué vistes, tú qué viviste. Pues mira, lo que vi fue un círculo luminoso, llamado un círculo luminoso blanco, pero emitente de luz, emitía luz, Sí. como a unos 1000 metros de altura. Durante más o menos estuvimos viéndolo 1 hora. Estábamos ya hartos de verlo. ¿Ese disco cómo lo podías comparar? ¿Como si fuera un avión Pues como redondo? si fuera, O sea, la sensación era de una luna pequeñita. Era la sensación. Y además que no era luz reflejada del sol, sino emitía la luz. ¿estás hablando acerca del televisor? Porque parece que se acopla el volumen Cerquita, de... un poquito cerca. Por favor. Bajo la televisión. Apaga la televisión o bájala, por favor. Muy bien. Sí, sígueme contando. Pues mira, estuvo pues en el cielo durante 1 hora. Sí. Prácticamente no se movía, y hubo montones de personas que salían con prismáticos, con cámaras de fotografías, con tomavistas y de todo, porque fue increíble, ¿no? Fue una expectación impresionante. Perdón, la desaparición de ese objeto, ¿cómo la viste? ¿Fue en línea recta? ¿Hacía zigzag? ¿Cómo se fue? Completamente quieto. Hasta que desapareció. Sí, bueno, mira, no es que desapareciera, es que como estaba cayendo la tarde, Sí. entonces cada vez, o sea, a medida que la luz desaparecía del sol, el objeto tomaba más fuerza brillante. Entonces, del objeto salió primero una luz roja hacia abajo, y de esa luz roja salieron 2 lucecitas pequeñas también hacia abajo. Y el objeto se fue desvaneciendo. Lo que era el círculo luminoso grande, El principal, el grande. el grande se fue desvaneciendo, se fue haciendo cada vez más oscuro, y no sabemos si realmente se subía o es que se estaba apagando poco a poco. Entonces lo que quedó realmente fueron las 3 luces que salieron del objeto grande. ¿Y esas 3 luces quedaron durante mucho tiempo? Pues sí, quedaron como, pues diría que como unos 20 minutos más. O sea, en total el avistamiento del objeto fue como 1 hora y cuarto, más o menos. O sea, ya estábamos aburridos de verlo, ya pasábamos de él, porque Ya. era descaradísimo. Ujú. El avistamiento fue muy descarado, vamos. Entonces, en el periódico, al día siguiente o a los 2 días siguientes, creo que dijeron que había sido un globosonda y tal. Pero es que eso no tenía pinta de globosonda, porque si hubiera sido un globosonda, o sea, un globosonda no Lógicamente emite luz, no se abre en 3, no tiene se abre luz. en tren, no salen lucecitas de colores de un Lógicamente. globosonda, ni tampoco emite la luz que emitía aquello. Pues muchas gracias por tu testimonio, buenas noches. Igualmente a ti, gracias. Y quiero daros las buenas noches y las gracias a vosotros, Mari Carmen Ortiz y José Martínez, por vuestro testimonio. A ti, por Gracias a vosotros que al otro lado de las cámaras seguís enviando cantidad de cartas con testimonios muy interesantes, como las personas que nos acompañan esta noche.